Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Sí escuchan bien mi micrófono? Sí, Pink. Hola Dani, sí se escucha. Súper, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a acabar con nuestro tema de sistema digestivo y vamos a ver qué tanto avanzamos de sistema respiratorio. A lo mejor, no sé, a lo mejor lo podemos acabar igual hoy y ya no nos veríamos mañana, pero o podremos adelantar otro tema mañana, pero vamos viendo cómo avanzamos, ¿va? Entonces, hoy vamos a acabar digestivo y voy a hacer un pequeño como recordatorio de lo que llevamos hasta ahora. Entonces, en sistema digestivo nosotros dijimos que teníamos un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Ya vimos cómo se formó el esófago, el estómago y las primeras porciones del duodeno que nos dan derivados como el hígado y como el páncreas, ¿ok? Ahora, la clase anterior vimos cómo el resto del intestino medio pues nos iba a dar esas curvaturas e iba a adquirir esas rotaciones para quedar posicionado dentro de nuestro abdomen. El día de hoy vamos a ver qué pasa con el resto del intestino posterior que nos va a formar el colon, el ano y el alantoides. ¿Qué va a ser del alantoides? En realidad una partecita del colon la vimos junto con pues las rotaciones del intestino medio porque dijimos que gracias a esas rotaciones se posicionaba el colon transverso, perdón, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Pero el día de hoy vamos a ver una partecita que nos conecta un poco con la parte del sistema urinario. Entonces, por eso es muy importante porque justo a ese nivel pueden haber varias patologías. Entonces, esto fue lo que ya vimos. El día de hoy vamos a ver la última parte del sistema digestivo que se llama división de la cloaca. Entonces vamos a anotar aquí que vamos a ver división de la cloaca. Ahorita les digo qué es la cloaca. Para que ustedes me entiendan, la parte del intestino posterior que queda más caudal, esa es la cloaca. Entonces, si les preguntan como, ¿qué es la cloaca o dónde está la cloaca es el extremo caudal del intestino posterior o del endodermo posterior o del tubo digestivo posterior, porque acuérdense que le podemos decir de cualquier forma. A este extremo caudal del intestino posterior le va a salir un componente llamado alantoides. Alantoides. Entonces hagan de cuenta que es como si tuviéramos aquí nuestro intestino posterior y a este intestino posterior le sale una colita que se llama alantoides, ¿ok? Entonces, la cloaca es el extremo caudal del intestino posterior más su colita, que es el alantoides. Todo esto en conjunto, o sea, estos dos en conjunto son los que son la cloaca. Ahora vamos a hacer un dibujo, porque al mismo tiempo que se está desarrollando este intestino posterior, pues están ocurriendo todos los demás cambios en el intestino anterior y se están dando las rotaciones del intestino medio. Por lo tanto, vamos a tener un reposicionamiento de este alantoides. Entonces vamos a hacer el siguiente dibujito. Vamos a poner con color rosita lo que viene del intestino medio, ¿ok? Entonces por aquí viene bajando, voy a mover este para acá. Por aquí viene bajando mi intestino medio, después de que ya hizo sus curvaturas y sus flexiones, y se continúa con el intestino posterior. El intestino posterior, dijimos que tiene una colita llamada alantoides, pero aquí este alantoides va a quedar en la región superior, derivado de las rotaciones del intestino medio. Y aquí se continúa el intestino posterior. Pues va de nuevo. Más o menos hasta esta altura, esto viene siendo intestino medio. Lo que continúa de color rosita es intestino posterior. Ese intestino posterior le sale una colita a la cual vamos a llamar el alantoides. Y este intestino posterior está como ocluido, tapado por una membranita. Esa membranita la voy a poner aquí. Y esta es la famosa membrana cloacal o el famoso proctodeo. Eso, muy a principios del primer bloque dijimos que el proctodeo era una zona que no se delaminaba. Por lo tanto, o sea, que no se delaminaba de endodermo y ectodermo, que decíamos, tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal son dos zonas donde el ectodermo y el endodermo continúan fusionados. Si yo le hiciera un zoom a esta membrana tiene dos componentes. Un componente formado por este endodermo que viene del intestino posterior
y un componente que va a venir de ectodermo. Entonces, la membrana cloacal tiene dos componentes. Tiene un componente que viene de endodermo y otro componente que viene de ectodermo. Y está ahí ocluyendo esa última región de nuestro intestino posterior que más adelante veremos es muy importante que se abra esa membrana cloacal porque si no los niños nacen con la membrana no perforada y por lo tanto no tienen una salida del sistema digestivo y puede ser muy visible, o sea, cuando tú exploras al niño, pues ves que no tiene ano, o sea, no tiene hoyito y te puedes dar cuenta muy fácilmente o no. Puede que al año, cuando ya empiezan a consumir sólidos, pues el niño ya está súper distendido, súper inflamado, pueden hacer perforaciones intestinales, se puede infectar todo eso porque no está, o sea, no tiene un lugar de salida y ya es cuando los llevan al hospital, los exploras y ves que no tienen perforada la membrana cloacal. Entonces, así de importante es la membrana cloacal, ¿sale? Muy bien. Y último elemento en este dibujito. Entre el intestino medio y el alantoides, tenemos por aquí algunas celulitas que van a ser mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Fíjense que hasta ahorita no hemos visto ningún derivado de mesodermo intermedio. O sea, ya vimos mesodermo de la notocorda, mesodermo paraxial, un poquito de mesodermo lateral, pero hasta ahora no hemos visto nada de mesodermo intermedio. Les presento al mesodermo intermedio y su primera participación en el curso de embriología. Ya después vamos a ver qué es lo que nos da. Esto es como en unas primeras fases. Esto es más o menos de la semana 3 a la semana 6. No hay una fecha específica, pero estos cambios iniciales empiezan desde la tercera semana hasta la sexta semana de gestación. Posteriormente, vamos a irnos a la séptima semana de gestación. Entonces, avanzamos una semanita. Voy a poner aquí. Vamos a poner séptima semana de gestación. Lo que va a ocurrir es que se va a formar algo que se llama tabique urorectal. Urorectal. Ese tabique urorectal, ahorita les digo de qué se va a formar, pero la idea es que se forma un tabique que avanza hacia nuestra membrana cloacal, que está formada por endodermo y ectodermo. Se va a formar un tabique que va a avanzar hacia la membrana cloacal. ¿Cómo se va a ver eso? Nuevamente tenemos aquí a nuestro intestino que desemboca hacia la membrana. Por aquí tenemos a nuestro alantoides y la continuación de nuestro intestino. Pero entonces el tabique urorectal se va a empezar a formar de mesodermo intermedio, ¿sale? El tabique urorectal se va a empezar a formar de mesodermo intermedio. Y entonces ese mesodermo intermedio que estaba ahí como entre las dos porciones de nuestro intestino, se va a empezar a acumular entre ellas dos y se va a empezar a condensar hasta separar en una parte inicial. O sea, antes nada más había como células flotantes, ¿no? Ahora todo esto que yo dibujé en verde es un tabique que inicialmente está separando una zona que ya estaba separada, pero que después se va a extender hacia toda esta región de aquí. Entonces, se va a interrumpir la comunicación entre alantoides y entre intestino posterior. Y dijimos que va a tratar de llegar hasta la altura de nuestra membrana cloacal, que nuestra membrana cloacal está más o menos por aquí. Entonces, esto que se está formando en color verde es un tabique que se formó de mesodermo intermedio y que se va a llamar tabique urorectal, que está avanzando hacia la región de mi membrana cloacal y se está fusionando con la membrana cloacal. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, va a haber un crecimiento de unas estructuras llamadas crestas mesodérmicas laterales. Crestas mesodérmicas laterales. Las crestas mesodérmicas laterales son de mesodermo lateral, esplácnico, mesodermo lateral esplácnico, y también van a estar invadiendo el resto de nuestras estructuras. Entonces lo voy a poner con color naranja porque esto llega y nos empieza a rodear por fuera a nuestro intestino posterior
tanto abajo como arriba de nuestro alantoides. ¿Ok? Entonces ahí están nuestras crestas mesodérmicas laterales que quedaron rodeando por debajo a nuestro intestino posterior y por la parte superior a nuestro alantoides. El alantoides, si se dan cuenta, se quedó como que atrapado entre el mesodermo del tabique y el mesodermo que llegó a rodearlo. Entonces, último paso. El alantoides genera un canal de apertura. Se los dibujo y ahorita lo escribimos. El alantoides también intenta salir a la altura de la membrana cloacal y entonces genera otro caminito y sigue estando rodeando por nuestro mesodermo. Entonces, primero se formó el tabique. El tabique cortó la comunicación entre alantoides e intestino posterior. Ese tabique llegó hasta fusionarse con la membrana cloacal. Después llegaron unas crestas mesodérmicas laterales que empezaron a rodear tanto al alantoides como a mi intestino posterior. Y último paso, el alantoides abre un camino de salida hasta posicionarse a la misma altura que la membrana cloacal, ¿ok? Y una vez que llega a la misma altura que la membrana cloacal, también vamos a tapar esta porción de salida y vamos a generar otra membrana, pero a esa membrana que se está formando ahí, la vamos a llamar la membrana urogenital. Membrana urogenital. Ahora, ¿por qué estamos hablando de tabique urorectal y membrana urogenital? Porque entonces ahí les van los nombres derivados de este dibujo que nosotros acabamos de hacer. Ok, esto es lo más importante, ¿eh? Fíjense, aquí sigue estando mi intestino posterior, lo voy a remarcar para que no se nos pierda. Aquí sigue estando el intestino posterior, rodeado por su mesodermo. Entonces, vamos a hacerle zoom al dibujo. Esto que queda aquí, este canal que queda aquí formado por el intestino posterior, le vamos a dejar de llamar intestino posterior y le vamos a empezar a llamar conducto anorrectal. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, ¿quién forma el conducto anorrectal? Está formado por el intestino posterior una vez que ya se completó su separación del alantoides. ¿Ok? Una vez que ya se completó su separación del alantoides, a esto ya lo podemos llamar el conducto anorrectal. El alantoides, que también está formando una dilatación o un espacio, a esto de aquí, lo vamos a llamar el seno urogenital. ¿Ok? El seno urogenital. Y acuérdense, cuando el alantoides se va dilatando y empieza a irse hacia la misma altura que la membrana cloacal, encuentra un sitio de salida. Pero ahorita no podemos tener sitios de salida porque primero tenemos que formar bien toda la tubería y luego ya destapamos la tubería. Entonces, en el momento en el que llega a la altura de la membrana cloacal, también forma su propia membranita llamada membrana urogenital porque es la membrana del seno urogenital. ¿Sale? Para quien no preguntaba. Luego, este tabique que queda aquí será el tabique urorectal, y pues sus membranitas que están ahí. Ahora, este mesodermo lateral que está llegando también va a empezar a rodear las zonas de las membranas. ¿Ok? Entonces, también va a empezar a rodear las zonas de las membranas. Y justo esta zona que queda por arriba el seno urogenital y por debajo el conducto anorrectal y que está formado por mesodermo, lo llamaremos el perineo. Entonces va de nuevo. Justo en la zona en donde arriba queda el seno urogenital y abajo queda el conducto anorrectal y que está formada por células mesodérmicas laterales, la vamos a llamar el perineo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien quiere que le repita algo de esto? Esta creo que es la parte más difícil del sistema digestivo porque justo te dicen como, pues se forma el seno urogenital que se separa y se forma una membrana y, o sea, de verdad inténtenlo leer en el calzón y es súper confuso, pero, o sea, de verdad, la realidad es que es muy sencillo, o sea, solo es que se dividen estos dos conductos, ¿no?
El seno urogenital lo vamos a ver en sistema urinario porque nos va a ayudar a formar sistema urinario. Y pues lo del conducto anorrectal, pues ya nada más es que se diferencia en el ano y el recto, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay mucho que decir sobre eso. Al menos en términos de embriología, esto es lo único que tienes que saber de las porciones distales del intestino. Entonces, un resumen. En un resumen, al mismo tiempo que se está formando el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino medio está empezando a rotar, se está formando el ciego, su apéndice. Al mismo tiempo que está ocurriendo eso, en la porción más caudal del intestino posterior vamos a encontrar la porción del intestino posterior junto con el alantoides fusionado a él, porque sale de él, ¿no? A esta porción formada de intestino posterior más alantoides la llamamos la cloaca, ¿ok? Esta cloaca va a estar tapada por una membranita que está formada tanto de endodermo como de ectodermo. Esta membrana que está en la cloaca se va a llamar membrana cloacal o proctodeo. Posteriormente tenemos mesodermo intermedio que está justo aquí flotando en esta porción que sigue siendo un poquito de intestino medio y el alantoides. Ese mesodermo intermedio se empiezan a acumular cada vez más y más y más células en esta porción de aquí y empiezan a penetrar a través del intestino posterior para hacer una separación entre el intestino posterior y esa bolsita extra que estaba, que era el alantoides, generando así ese mesodermo un tabique llamado tabique urorectal, que nos va a dividir el alantoides, que el alantoides busca un lugar de salida y también desemboca hacia el sitio de salida y se le genera una membranita. Un seno urogenital se va a estar formando por arriba del tabique y un conducto anorrectal por debajo del tabique, ¿sale? Entonces, ¿quién forma el conducto anorrectal? La porción más distal del intestino posterior. Y finalmente el perine, que es mesodermo lateral, llega a rodear a todas las estructuras y justo esta zona de mesodermo del perine, donde por arriba está el seno y por debajo el conducto anal, es el perine. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Siguiente idea. Todos estos cambios que están ocurriendo son parte de una fase de todo el desarrollo del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo lo podemos dividir en fases de diferenciación. ¿Cuáles van a ser esas fases? Entonces, vamos a ponerle aquí histogénesis del tubo digestivo. Histogénesis del tubo digestivo. La primera fase de nuestra histogénesis la vamos a llamar la fase de proliferación y morfogénesis, que es más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, para que nosotros podamos construir un tabique, para que nosotros podamos crecer hacia la región de la membrana, para que el alantoide se pueda alargar, todo eso ocurre porque al mismo tiempo estamos haciendo mucha proliferación, mucha mitosis y tenemos las células suficientes para darle la morfología a nuestro tubo digestivo. En un inicio, nuestro tubo digestivo, más o menos en la tercera y cuarta semana, tiene un epitelio cilíndrico, más o menos de la tercera a la cuarta semana de gestación. Es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Nada más están ahí nuestras celulitas, que vamos a dibujarlas aquí. Tenemos un epitelio cilíndrico simple que está rodeado por células de mesodermo, mesodermo lateral esplácnico. Y si soy muy específica, esta es la famosa esplagno pleura. Entonces, si alguien ya no se acuerda qué era la esplacnopleura, vamos a hacer un recordatorio. Si recordamos nuestro embrión trilaminar, nosotros tenemos una capa de ectodermo, luego por debajo tenemos a nuestra notocorda, a nuestro mesodermo paraxial, a nuestro mesodermo intermedio, y luego tenemos a nuestro mesodermo lateral. Y por debajo tenemos nuestro endodermo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, el mesodermo lateral sufría de laminaciones, una para arriba y una para abajo. Y había una región que justo cuando salía
quedaba rodeando a todo nuestro endodermo. Y esta región de mesodermo lateral esplácnico que quedaba por encima de nuestro endodermo era la esplagnoleura. Entonces, esto ya lo vimos, pero solo es un recordatorio, ¿ok? De qué era la esplagnoplebra. Esto es en un inicio. O sea, en un inicio todo se está formando con el término de todo el tubo digestivo es un epitelio cilíndrico rodeado por una esplagnoplebra. Sin embargo, sabemos que así no es la morfología final de nuestro tubo digestivo y algo tiene que ocurrir para que nosotros, pues, adquiramos la función de secretar ciertas enzimas. O sea, nunca se han puesto o sea, nunca se han preguntado como en qué momento se empieza a producir la lactosa o perdón, la lactasa para romper a la lactosa. O sea, todos esos detallitos son los en los que se tiene que ir especializando nuestro tubo digestivo. Toda esta primera fase va a estar determinada por genes como FOXA2, GATA4 y el más importante, ATOH1. Este es el más importante, ¿sale? Porque sin él los demás no pueden funcionar. ATOH1. Lo que tiene que empezar a ocurrir es que este tubo digestivo tiene que empezar a adquirir capas. Tiene que empezar a adquirir capas y tiene que empezar a adquirir los pliegues. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es una zona de absorción, ¿ok? Entonces, el cuerpo trata de hacer los mayores cambios posibles para que nuestra absorción esté triplicada o hasta 5 veces más del volumen que está ocupando mi tubo digestivo. Por eso tengo que hacer muchos pliegues para aumentar la superficie de absorción, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esas capas que voy a ir adquiriendo? Entonces, vamos a dibujar. Tenemos una primera capa. Lo voy a poner, sí, lo voy a poner aquí. Tenemos una primera capa que al inicio es una capa de endodermo, ¿no? Entonces tenemos una capa de endodermo. Por debajo de esa capa de endodermo van a llegar células de músculo liso y van a formar la primer capa muscular. Esa primer capa muscular es una capa de la mucosa circular. Es la capa muscular circular. Y es circular por la disposición de sus fibras. ¿Ok? Entonces tenemos una capa muscular circular. Ahí está. Esta capa muscular circular comienza a generar contracciones. Entonces, esta capa muscular circular se empieza a contraer, entonces genera contracciones y hagan de cuenta que nuestro endodermo es como papel china. Entonces, si tú empiezas a arrugar el papel china, pues le empiezan a salir pliegues porque se empieza a arrugar y empieza a adquirir esa morfología. Gracias a estas contracciones que ocurrieron, el endodermo adquiere sus primeros pliegues. Y estos pliegues que está adquiriendo van a ser los pliegues transversales. Entonces, estas contracciones lo que nos están favoreciendo es la formación de nuestros pliegues transversales en nuestra capa de endodermo, ¿ok? Alguien me dice, ¿de dónde viene esta capa muscular circular? Esta capa muscular circular viene de mesodermo lateral esplácnico, que es el que está rodeando al endodermo. Esplácnico. O sea, esto que estaba rodeando por acá abajito, esto que estaba aquí abajito rodeando, será la que forma nuestra primera capa muscular circular. Ok, entonces ya tenemos pliegues transversales gracias a las contracciones generadas por nuestra primer capa de músculo, que es nuestra capa muscular circular. Posteriormente, de ese mismo mesodermo lateral esplácnico, se va a formar una siguiente capa muscular. Esta siguiente capa muscular se llamará la capa muscular longitudinal, que está por debajo de la capa circular. Entonces ya tenemos 3 capas. Nuestra capa, que, o sea, es básicamente el epitelio, que ya adquirió pliegues transversales. Por debajo una primer capa muscular que es circular por la disposición de sus fibras. Y por debajo una capa muscular longitudinal.
Y es longitudinal por cómo están dispuestas sus fibras longitudinalmente. Y ocurre algo muy parecido. Esta capa muscular longitudinal también empieza a tener contracciones. Y gracias a que empieza a tener contracciones, se favorece que haya aún más pliegues en nuestro epitelio. Entonces, vamos a tener ahora pliegues muchísimo más pronunciados en nuestro epitelio. Entonces, esto favorece la aparición de nuevos pliegues. Y que estos pliegues, al menos los libros dicen que en lugar de que sean pliegues transversales, son pliegues longitudinales. O sea, para que me entiendan, los transversales van como así y los longitudinales van como así. Aquí no se ve bien porque pues, estamos como en un dibujo muy básico, pero si nosotros agarramos y extendemos el epitelio, vamos a tener pliegues que van así y pliegues que los atraviesan, como si formaran cuadritos, ¿no? Pero todo eso ayuda a que queden aún más plegados nuestros epitelios. Ok. Y última migración que vamos a tener de nuestro epitelio, de nuestro mesodermo lateral esplácnico. Se va a formar otra capita, pero fíjense, esta capita queda por debajo de nuestro epitelio, ¿sale? Y esta capita será la muscular de la mucosa. Entonces, ¿cómo queda la configuración final? La configuración final queda con nuestros pliegues, ¿no? Formados de endodermo, nuestra muscular de la mucosa, por debajo de la muscular de la mucosa, nuestra capa de músculo circular y por debajo la capa de músculo longitudinal. Entonces, esta es la muscular longitudinal, la de arriba es la muscular circular, la de arriba la muscular de la mucosa y aquí tenemos a nuestra mucosa o endodermo o a nuestros pliegues. Porque finalmente, o sea, ese endodermo va a formar la capa mucosa de nuestro tubo digestivo, ¿ok? Muy bien. Así es como más o menos se van formando las capitas. Y acuérdense, todo lo que es músculo, o sea, tanto esta, como esta, como esta, vienen de mesodermo lateral esplácnico, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora, ya que se están formando estos pliegues, pues me vas a decir, oye, Dani, pero pues es que en el intestino pues hay enterocitos y hay células caliciformes y hay células endocrinas, todas esas de dónde vienen. Entonces, última parte. Dentro de nuestras vellosidades, bueno, dentro de nuestros pliegues se van a formar unas cosas que se llaman vellosidades. Entonces vamos a poner formación de vellosidades. Vellosidades. ¿Qué son las vellosidades? Imagínense que ya tenemos formados aquí a los pliegues, ¿no? Ahí está, ya están formados los pliegues. Pero los pliegues no son lo mismo que las vellosidades. Entonces, los pliegues no son lo mismo que las vellosidades. Las vellosidades es cuando tú ya claramente ves esto en el microscopio, ¿ok? Entonces, cuando claramente ves que hay salientes llamadas microvellosidades al microscopio. Ahorita hagan de cuenta que el epitelio solo está como arrugado, pero todavía no le salen las vellosidades. Entonces, ¿cómo se van a formar estas vellosidades? Lo primero que tiene que haber es en cada uno de los pliegues que se formaron, se van a empezar a acumular células. Ahí están nuestras células. Pues paso número uno. Paso número uno, tiene que haber acumulación de células de endodermo. De células de endodermo. Esa acumulación de células de endodermo es gracias a Sonic, a Indian Hedgehog y el más importante, BMP. ¿Ok? Esa acumulación de células de endodermo para favorecer la formación de vellosidades es gracias a Sonic, a Indian Hedgehog y a BMP. Se dice que este es un proceso
de autodiferenciación. ¿Cómo que de autodiferenciación? Es decir, el tubo digestivo no necesita que nadie más le diga qué hacer. El tubo digestivo, él mismo produce sus factores de transcripción, sus genes necesarios para generar sus vellosidades. No necesita que que el mesodermo, que el ectodermo, que las crestas neurales lo estimulen. Él solito va a generar su propia diferenciación de vellosidades, ¿ok? Ahora, cuando estas vellosidades comienzan a crecer, se empiezan a generar criptas. ¿Cómo vamos a ver nosotros una cripta? Se van a ver, aquí vamos a tener una vellosidad, aquí tenemos una vellosidad, y luego esta vellosidad cuando llega a la línea base, genera una cripta. Luego vuelve a salir otra vellosidad, y cuando esta vellosidad llega a la línea base, genera otra cripta. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las criptas? Las criptas son esta región de aquí, que podríamos decir que son como invaginaciones. Entonces, primero se acumulan las células, después hay crecimiento de vellosidades y por último tenemos la formación de las criptas. Entonces, para que no se vayan a confundir en este dibujo y quede un poquito más claro, fíjense, los vuelvo a dibujar. O sea, voy a hacer el mismo dibujo pero con diferentes colores. Esta sería una vellosidad. Esta sería una vellosidad y lo que queda por debajo es la cripta, ¿no? Termina la cripta y sale otra vellosidad y lo que queda por debajo es la cripta, ¿sale? Y nuevamente termina la cripta y vuelve a salir otra vellosidad, ¿ok? Entonces lo que queda por debajo son las criptas, lo que queda por arriba son las vellosidades que se están formando. ¿Qué tienen importante estas criptas? Dentro de estas criptas, justo aquí en la base, tenemos aproximadamente de 4, más o menos de 4 a 6 células madre. De 4 a 6 células madre que lo que nos van a permitir es renovar todas las células del intestino en cierto tiempo. O sea, tus células que tienes ahorita en tus vellosidades intestinales no son las mismas que las que tenías hace una semana. ¿Ok? Entonces, tus vellosidades intestinales están completamente renovadas a diferencia de las de la semana pasada. Gracias a estas células madre. Estas células madre tienen la capacidad de dar los derivados, los diferentes derivados de nuestro sistema digestivo, que cuáles serán. Estas células madre nos pueden formar a los enterocitos, nos pueden formar a las células caliciformes, nos pueden formar a las células enterócrinas y nos pueden formar a las células de Panet. ¿Vale? Entonces, estas células madre que están en las criptas, que vienen de endodermo, nos pueden formar enterocitos, células caliciformes, células enterócrinas y las células de Panet. ¿Ok? ¿Y qué empieza a ocurrir más o menos de la semana 18 a la semana 20 de gestación? Entonces, de la semana 18 a la semana 20 de gestación empieza a ocurrir un proceso de recambio y apoptosis. Lo que empieza a ocurrir es estas células que están dando a sus diferentes derivados, cuando los empiezan a producir, los mandan hacia la luz de la vellosidad. Entonces, la célula va avanzando poco a poco, es decir, empieza a avanzar hacia acá, empieza a avanzar hacia acá, hasta llegar al punto más superior de nuestra vellosidad. ¿En cuánto tiempo una célula que se produce en las criptas logra avanzar hasta llegar a la luz? En 4 días. Es decir, aquí estaríamos en el día 1 y avanzó ese pedacito. Luego aquí estamos en el día 2 y esa célula, que no es una célula madre ya,
porque cuando sale de la cripta ya sale diferenciada. Entonces, esta célula de las que les estoy hablando puede ser un enterocito, puede ser una célula caliciforme, puede ser una célula enterócrina, una célula de Pareto, ¿sale? Esa célula sale de la cripta ya diferenciada y comienza a avanzar a través de la vellosidad. En el día 1 está más o menos en la base de la vellosidad, en el día 2 más o menos en un tercio de la vellosidad, en el día 3 ya avanzó aún más, y en el día 4 ya llegó hasta la luz, hasta el punto más alto de mi vellosidad. Pero en ese momento no se vuelve a bajar. Lo que ocurre es que se desprende de la vellosidad y se muere. ¿Ok? Entonces, sale de la vellosidad y se muere. Y así poco a poco las células vuelven a generar otra célula madre, se vuelve a diferenciar, se llega hasta la luz y se desprende y así. Entonces, cada 4 días hay recambio de células y apoptosis de células que se están cambiando en nuestras vellosidades. Ok. ¿Hasta aquí alguien alguna duda? ¿Alguien quiere que le repita algo? ¿No? Muy bien. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora imagínense que nosotros tenemos aquí a nuestro esófago, luego viene nuestro estómago, nuestro duodeno, nuestros intestinos, por acá viene mi colon transverso, descendente y la porción del ano que vimos, ¿no? Todas estas vellosidades se están generando a lo largo del tubo digestivo y entonces este tubo digestivo va a estar lleno de todas esas células apoptóticas. ¿Por qué? Porque dijimos que aquí hay una cosa que se llama membrana que no deja que nada salga, ¿no? Entonces todas esas células apoptóticas están aquí acumulándose en nuestro tubo digestivo. Todas esas células apoptóticas. Además, ya se está formando la boca, ya se está formando la nariz y todo el líquido amniótico puede entrar a través de las cavidades que siguen abiertas y eventualmente el feto se las puede tragar. Entonces, todas esas cosas del líquido amniótico, pues también pueden andar por aquí metidas, ¿no? Todas las células cuando se está formando la piel, pues todas esas células de recambio de la piel que se empiezan a descamar, cada mes tenemos descamación de la piel, entonces cada mes el feto descama lo que está formando de piel, también se lo puede tragar, y entonces aquí también vamos a tener células descamadas de la piel, ahí metidas, ¿no? Y por último, los primeros pelitos que forma el bebé, que se llaman lanugo, que también se empiezan a desprender, pues también andan flotando por el líquido amniótico y pues también tenemos aquí un poco de pelillos de lanugo, ¿no? O sea, eso suena muy asqueroso. Pues todo eso que se está acumulando dentro del sistema digestivo y que no puede salir porque tenemos una membrana cloacal tapándolo, se llama meconio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el meconio? El meconio está formado por pelos de lanugo, por permix gaseosa de la piel, por células desprendidas de las vellosidades intestinales, o sea, las que se salieron y se murieron, y además un poquito de bilis que ya se está secretando y de líquido amniótico. Esos son los componentes del meconio. Que finalmente, ¿qué es el meconio? El meconio será la primera evacuación que tenga nuestro bebecito cuando ya nace. Entonces, cuando se abre la membrana cloacal y permite la salida, pues el bebé va a tener su primer poposita, que va a ser meconio, que va a estar llena de todo esto, ¿sale? Muy bien. ¿En qué momento ya vamos a tener diferenciación de todas las células? O sea, que ya vamos a tener todas estas 4 células, más o menos en el segundo trimestre. Nosotros ya vamos a encontrar enterocitos, caliciformes, enterócrinas y células de Paneth. Más o menos en el segundo trimestre, todas estas ya están diferenciadas. Ok. Y último paso. Estas células que ya hicieron mitosis, que ya se diferenciaron, tienen que empezar a madurar. Maduración tanto bioquímica como funcional. Y el ejemplo más claro que nos da el libro es, o sea, lo primero que va a hacer un bebé cuando nace es tomar leche materna, ¿no? Y la leche materna pues trae lactosa.
Entonces, lo primero que empiezan a producir estas células es una enzima llamada lactasa. La lactasa. Y la lactasa se empieza a producir en el segundo, perdón, en la semana, es que es en el periodo fetal. A ver, periodo fetal. Ya me acordé. No dan una semana específica, pero sí te dicen que tiene que ser en el periodo fetal y más o menos a partir de la semana 22 ya es seguro que hay lactasa. ¿Y por qué es importante esto? Porque imagínate que tú tienes un bebé prematuro. En los bebés prematuros lo que más recomiendan es alimentarla o alimentarlo con leche materna. Entonces imagínate que nace prematuro y nace antes de que se produzca la lactasa. Pues le vas a dar leche materna y bueno, ni te cuento, ¿no? Entonces, justo el sistema digestivo de las primeras enzimas que empieza a producir desde etapas muy tempranas, en caso de que el bebé nazca muy prematuro, será la lactasa, para que sea capaz de pues romper la lactosa y poder generar un adecuado metabolismo sin mayores problemas, ¿sale? Ok. ¿Alguna duda con esto? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Alguien me preguntó, ¿cuando nace el bebé la membrana cloacal se abre en este momento? No, ahorita les digo cuándo se abre la membrana cloacal. Y se producen y que si la lactasa se produce por las células que vimos, sí, o sea, los enterocitos tienen los enterocitos tienen la función de producir ciertas enzimas que degradan a estos disacáridos. Entonces, sí, todo esto es producido por las células de las vellosidades. Ujú. Muy bien. ¿Qué más me falta decirles? Denme un segundo, déjenme contestar esto. Espérenme. Mm, Ok. Y por último, ¿cuándo se rompe la membrana cloacal? Entonces, la membrana cloacal, al menos el Carson no nos da una fecha específica, así como lo de la lactasa, pero sí nos dice que tiene que ser entre el sexto y octavo mes de gestación. Entre el sexto y el octavo mes de gestación, ¿sale? Y no es tan raro ver membranas que no sufren apoptosis, o sea, que no desaparecen. Entonces, se tiene que hacer obviamente una cirugía para abrir ese conducto, ¿no? Pero no es tan raro, ¿eh? O sea, sé que suena muy raro, pero no es tan raro. Pero de entre el sexto y el octavo mes de gestación es cuando se tiene que abrir esa puertita de salida. Ok. Y pues como dato curioso, para que el sistema digestivo funcione, tiene que tener inervación simpática y parasimpática. Entonces, solo recuerden que tanto los ganglios entéricos y los plexos, tanto el plexo mucoso como el plexo submucoso, todo esto viene dado por células de la cresta neural. Células de la cresta neural troncal y vagal. Es una combinación de ambas, ¿sale? ¿Quién favorece la migración hacia el intestino? PAX3. PAX3 favorece que estas células de la cresta troncal y vagal viajen hacia el intestino y formen los ganglios entéricos, el plexo mucoso y el plexo submucoso. Muy bien. Y pues ya, básicamente eso es todo lo que tenemos que ver nosotros del sistema digestivo. Em, Hay algunas patologías muy específicas. A ver, déjenme ver si les puedo compartir mi pantallita. Mm, ok, a ver, me voy a regresar. Esta tabla es súper importante. O sea, de verdad, tómenle foto, imprímanla, la pegan en su cuarto, porque esto es bien importante. Derivados de intestino anterior, derivados de intestino medio, derivados de intestino posterior, ¿sale? Y
qué arteria está irrigando cada una de las secciones del intestino. Entonces, el tronco celíaco irriga todo lo que viene del intestino anterior, la mesentérica superior, todo lo del intestino medio, y la mesentérica inferior, todos los derivados del intestino posterior, ¿sale? Entonces, es lo que ya hemos estado viendo, pero más ordenado para que se lo aprendan de esta manera, ¿sale? Esto ya está en la presentación en el Drive, ¿ok? Muy bien. Hay algunas patologías del intestino, como es el divertículo de Meckel, los vólvulos, fístulas, onfalocele, gastroesquisis y megacolona ganglionar. La verdad es que no están tan difíciles, entonces vamos a irlas viendo rápido. El divertículo de Meckel es, ¿se acuerdan que dijimos que esta cosilla que salía del intestino medio, que primero era el saco vitelino y que después de ser saco vitelino se convertía en un pedículo de fijación? Eso se tiene que cerrar y tiene que desaparecer. Si no se cierra y sigue estando esa cosita ahí, la vamos a llamar un divertículo de Meckel. Divertículo es como cualquier chiponcito que le sale a nuestro intestino, ¿no? Como si le salieran ahí chiponcitos, eso es un divertículo, y en este caso se llama de Meckel, porque pues, así él lo descubre, ¿no? Más o menos lo vamos a encontrar a nivel del ilion y generalmente las personas son asintomáticas. Lo malo es que, ¿se acuerdan que les dije que puede haber mucosa heterotrópica del estómago y que quién sabe por qué le gusta irse a meter al divertículo de Meckel? Entonces, si se mete ahí, puede generar úlceras porque puede estar dañando la mucosa y se tiene que quitar ese divertículo, ¿sale? Esta es una imagen donde vean, se mete aquí un radiomarcador que marca las zonas ácidas, ¿no? Entonces, en el estómago hay mucho ácido clorhídrico y por eso se marca más oscuro el estómago. La vejiga está llena de orina que está acidificada y por eso marca la vejiga. Pero vean cómo aquí marca una zona extra. Este es un estudio para determinar la presencia de un divertículo de Meckel con mucosa heterotrópica, porque está diciendo que en esta zona también hay una zona ácida, ¿sale? Entonces, es como un estudio para determinarlo y creo que hace como 4 años, o sea, creo que cuando yo hice mi DEPA, me pusieron esta imagen, obviamente sin los nombres, ¿no? Y ya tú tenías que decir por qué se producía. Entonces, es por mucosa heterotrópica en el divertículo de Meckel, ¿sale? Muy bien. Luego, tenemos otra patología que se llaman vólvulos. Aquí lo que ocurre es, cuando el intestino medio está dando sus vueltas para acomodarse, imagínense que cuando da una vuelta, como que se enrosca sobre sí mismo y se ocluye, ¿no? Entonces es como si agarraras el intestino y sobre sí mismo le hicieras como una vuelta, como si tuvieras un globo de esos de payaso y le das una vuelta y se ocluye una porción del globo, ¿no? Entonces es una obstrucción por un giro inadecuado del intestino medio, y si tenemos una obstrucción, pues todo lo que empiece a llegar se va a empezar a acumular y vamos a empezar a vomitar. Pero vean la diferencia, y esto les puede ser de mucha utilidad para su examen departamental. Si les ponen un caso clínico donde les dicen que el niño está empezando a vomitar bilis, entonces tú estás pensando que la obstrucción está después de donde drena la bilis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una estenosis pilórica, que acuérdense que era la porción final del estómago, dijimos que los niños vomitan pero sin bilis, porque está obstruido antes, ¿no? Cuando tenemos una estenosis del duodeno, vomitan sin bilis porque la obstrucción está antes. Pero si tenemos un vólvulo, puede que los vómitos sí sean de contenido biliar, ¿sale? Entonces, ese es un tip para diferenciar las patologías, ¿sale? Si esto se sigue presionando, pues así como se está presionando el paso de material a través del intestino, pues podemos presionar arterias, ¿no? Entonces, si se interrumpe la irrigación, se puede morir esa parte del intestino, se puede necrosar esa parte del intestino, se puede infectar el peritoneo, dar peritonitis y bueno, eso se pone súper feo, ¿no? Entonces, es importante descartar presencia de vólvulos en todo niño que empiece a vomitar sin causa infecciosa aparente, ¿no? Y pues se dio porque el intestino giró mal. Muy bien. Después podemos tener algo que se llama fístula vitelina, es decir, el divertículo de Meckel no solo quedó abierto, sino que además se salió a través de las capas musculares de la pared abdominal y a través de la piel. Entonces, es un conducto que conecta el exterior de la piel con el intestino. Entonces, sí, así como se lo pueden imaginar, cualquier contenido estomacal o intestinal que esté aquí se puede salir directamente a través de más o menos 1 centímetro arriba del ombligo o a nivel del ombligo, ¿sale? Entonces, eso está súper mal porque así como puede salir cualquier cosa, cualquier bacteria de la piel se puede meter a través de esta fístula e infectar los intestinos, ¿sale? Entonces, puede que sea un drenaje que no les duela, pero que obviamente hay que cerrar y hay que limpiar muy rápidamente, ¿ok? Muy bien.
Ujujú. Luego, este es de las más preguntables. Esto se llama onfalocele. La onfalocele es que no hay una regresión de la hernia fisiológica. ¿Se acuerdan que dijimos que llega un momento donde la hernia se sale hacia el cordón umbilical, pero luego cuando se vuelven a acomodar, se regresa y queda dentro de la cavidad? Si esa hernia fisiológica que vimos la clase anterior no regresa a su lugar, se convierte en una hernia patológica. Y entonces vean cómo todos los intestinos quedan completamente fuera de la cavidad abdominal. Y fíjense, esta capita que se ve aquí, que está cubriendo a los intestinos, es el peritoneo. No está cubierto por piel, claramente, pero sí está cubierto por peritoneo. Entonces, esa es la clave. Si tiene peritoneo, pero no tiene piel, eso es un onfalocele, ¿ok? Vean la diferencia con la gastrosquisis. En la gastrosquisis no hay membrana de recubrimiento. Y también eso les va a ayudar un buen para su depa. Si les ponen un caso clínico y les dicen no cubierto por membrana o sin membrana de recubrimiento, no lo dudes, es una gastrosquisis. Si te ponen que está cubierto por peritoneo, es un onfalocele, ¿sale? La patología, la fisiopatología es la misma. La diferencia es que una está cubierta y otra no está cubierta, ¿sale? Y obviamente eso también es muy peligroso porque se puede infectar muy rápidamente. Muy bien. Aquí les dejo una tablita porque quién sabe por qué también algo que les gusta mucho preguntar es su relación con la inserción del cordón umbilical. Entonces, la gastrosquisis, fíjense cómo está aquí todos los intestinos salidos, pero vean cómo el cordón umbilical no está afectado. Está, pues, de donde sale el cordón umbilical. ¿Qué pasa en el onfalocele? En el onfalocele, como que no podemos diferenciar la salida del cordón umbilical. Entonces, en la gastrosquisis, la inserción del cordón umbilical está normal y en el onfalocele sale de una porción diferente de la membrana, o sea, no sale del ombliguito del cordón umbilical, ¿vale? Está modificado. Que una está cubierta y otra no está cubierta. Eh, en la gastrosquisis no se afecta el cordón umbilical porque justo se salen por el lado derecho del cordón umbilical y en el onfalocele salen a nivel del cordón umbilical y por eso modifican su salida, ¿no? Y casi siempre el onfalocele está asociado a alteraciones cromosómicas, o sea, algún síndrome cromosómico. La gastrosquisis no suele estar asociado a síndromes cromosómicos, ¿ok? Y pues esos son los más importantes, ¿va? Megacolon ganglionar ya no se los van a preguntar porque es una patología de crestas neurales, pero acuérdense que es una anomalía donde no tenemos inervación de nuestros intestinos y si no hay inervación, no hay nadie que les diga haz tránsito intestinal, ¿no? Entonces es porque no hay ganglios en el colon, pero eso ya es tema del bloque pasado, entonces ya no se preocupen por esta patología. Muy bien. Y pues ya, ahora sí, eso es todo lo que hay que ver de sistema digestivo. ¿Alguna duda con esto que vimos ahorita? ¿No? Muy No, bien. todavía. Pues si quieren, nos tomamos unos 15 minutos de descanso y empezamos con sistema respiratorio, ¿va? Y vemos hasta dónde le avanzamos. Entonces es la 1:11. Nos vemos a la 1. ¿Cuántos son 15 minutos más? 96. Si quieren, nos vemos a la 1:30, ¿va? Y avanzamos en lo que podamos de sistema respiratorio, porque yo sé que ya han estado viendo con sus profesores un buen de temas, un buen de gente ya me dijo como, Dani, ya tengo examen final, o sea, eso está súper mal, pero bueno, mm, no vamos a hacer comentarios al respecto, pero creo que los temas de este bloque son los más importantes en embriología, porque, o sea, clínicamente y para su formación médica son los que más importan. O sea, cuando ustedes lleven cirugía, o sea, yo ahorita que estoy llevando cirugía, lo que más importa es el desarrollo embriológico para ver por qué hay un vólvulo, por qué hay un divertículo, de dónde vienen, quién los inerva. Entonces son temas muy importantes, ¿va? Entonces nos vemos a la 1:30 y avanzamos con sistema respiratorio, ¿sale? Ahorita nos vemos.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver sistema respiratorio, porque es como una continuación de nuestro tubo digestivo, aunque no lo crean. Pues vamos a hacer un recordatorio. Nosotros dijimos que teníamos nuestro tubo digestivo anterior, ¿no? Y que del tubo digestivo anterior iba a salir un chiponcito, ¿ok? Ese chiponcito, o sea, diciéndolo con el nombre correcto, esa evaginación que estaba ocurriendo en nuestro tubo digestivo anterior, lo íbamos a llamar el divertículo respiratorio. Entonces, esto que está aquí es el intestino anterior y a nivel del intestino anterior iba a ocurrir una evaginación para formar el divertículo respiratorio. Ahora, ¿por qué justo en esta zona de aquí es donde está ocurriendo la formación del divertículo respiratorio? Tiene que haber algún gen o algún factor que diga, en esta zona va a salir un divertículo respiratorio. Entonces vamos a hacer un corte como si le pusiéramos un cuchillo a nuestro tubo digestivo y lo cortáramos más o menos a este nivel, ¿ok? Si nosotros lo cortamos más o menos a ese nivel y lo vemos de forma transversal, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí a nuestro tubo digestivo y acuérdense que como es un tubo, pues tiene una luz. Lo que queda en amarillo es nuestro tubo digestivo y el tubo digestivo, acuérdense, el mesodermo lateral esplácnico rodea a todo el endodermo. Entonces, todo esto va a estar rodeado por una capita de mesodermo esplácnico. Entonces, a ver, de nuevo. Todo esto que nosotros estamos viendo en color azul será mesodermo lateral esplácnico. Y todo lo que nosotros vemos en color amarillito será mi intestino anterior, donde se está formando el esófago. O sea, esto está formando el esófago. Ahora, esto lo podemos dividir en dos regiones. Si yo divido esto a la mitad, lo que queda por acá arriba será la región dorsal y lo que queda por acá abajo será la región ventral. Ok. Ahora, para que nuestro tubo digestivo o nuestro intestino anterior forme el esófago, en la región dorsal se va a estar expresando SOX2. ¿Ok? Entonces, SOX2, que se está expresando en la región dorsal, me va a favorecer que en esa región del intestino anterior se forme el esófago. Al mismo tiempo, en el mesodermo lateral esplácnico se está expresando WNT, pero fíjense, solo se está expresando en la región ventral del mesodermo lateral esplácnico. Entonces, bueno, en la región ventral del mesodermo lateral esplácnico se está expresando WNT. WNT va a favorecer la expresión de NKX 2.1. ¿Y dónde va a estar NKX 2.1? En la región ventral, pero en el intestino anterior. ¿Ok? Entonces, WNT que estaba en el mesodermo favorece que en el intestino anterior, pero en su región ventral, ¿no? O sea, el intestino anterior es todo el tubo, pero el tubo está dividido en una región dorsal y en una región ventral. Entonces, NKX 2.1 está en la región ventral del intestino anterior. Al mismo tiempo, se está produciendo BMP también en la región ventral y también en el mesodermo lateral esplácnico. Lo que BMP va a hacer es evitar que SOX2 atraviese hacia la región ventral. Entonces, vale, no, lo voy a anotar aquí. BMP evita, o más bien voy a poner BMP
bloquea a SOX2 en región ventral. Le dice, no, no, tú estás en la región dorsal y te vas a quedar en la región dorsal, no vas a venir a ventral, porque ventral no quiero que formes esófago, porque si se acuerdan, lo que hacía SOX2 era favorecer la formación del esófago. Entonces le dice, no, aquí ventral no vas a pasar, ¿ok? Muy bien. NKX 2.1 va a determinar la formación del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos ayuda a decir. En ese intestino anterior, en la región ventral, va a haber una evaginación gracias a NKX 2.1. Es decir, ya que se manda la señal, entonces ahora sí lo podemos ver como lo estábamos viendo en nuestro dibujito. Justo esta zona de aquí, podríamos decir que esto es ventral y que esto es dorsal. Y entonces justo en la región ventral que está expresando NKX 2.1, habrá una evaginación para formar el divertículo respiratorio, o también le pueden llamar el esbozo respiratorio. También lo pueden llamar divertículo divertículo laringotraqueal. Cualquiera de esos tres nombres, como vienen en diferentes libros, los pueden leer, pero significan exactamente lo mismo. Muy bien. Yo sé que no tenemos el sistema respiratorio pegado al esófago, entonces vamos a dibujar aquí atrásito la porción que está formando el esófago y aquí adelantito vamos a poner a lo que viene siendo el esbozo respiratorio, que fíjense cómo lo voy a dibujar. El esbozo respiratorio es como un tubito, es como un tubito, pero que en su porción más distal tiene un ligero abombamiento. Entonces, el esbozo respiratorio es como un tubito, pero que en su porción distal tiene un ligero abombamiento. ¿Ok? Entonces, este es mi esbozo respiratorio. Este esbozo respiratorio se tiene que empezar a separar, pero por si nadie me lo iba a preguntar, este esbozo respiratorio se forma en la cuarta semana de gestación. Eso es bien importante, se forma en la cuarta semana de gestación, ¿ok? Muy bien. También es típico que les pregunten en dónde se forma y la respuesta será en la región ventral del endodermo anterior, ¿sale? Muy bien. Se va a empezar a formar un tabique que va a separar al tubo digestivo de lo que viene siendo el esbozo respiratorio. Este tabique se va a llamar el tabique tráqueo esofágico. Y hay varias, o sea, hay dos teorías que no se sabe bien cuál es la más correcta, pero hay dos teorías de cómo se forma ese tabique traqueosofágico. La primera teoría es que este tabique traqueosofágico se forma de células de endodermo. O sea, que las mismas células de ese mismo endodermo llegan, se condensan y forman un tabique que va a separar la futura tráquea del esófago. Esto va a formar el esófago y esto va a formar la tráquea. Por eso se llama tabique traqueoesofágico. ¿Ok? Entonces esa es la primera teoría. La segunda teoría dice que viene por parte del mesodermo que está rodeando a este endodermo, ¿no? Entonces, pues como no se sabe muy bien, pues no se los van a preguntar en el DEPA, pero no sé sus profes, pero cualquier cosa puede ser cualquiera de las dos teorías. Hasta ahora la más aceptada es que viene de endodermo, ¿ok? Esa es como la que más sentido tiene. Ok. Ese tabique traqueosofágico nos va a garantizar la separación entre estas dos estructuras y la verdad es que no hay mayor ciencia detrás de esto. Ya con ese tabique
el esófago se desarrolla a su modo y el esbozo respiratorio se va a empezar a desarrollar a su modo. Entonces, nos vamos a quedar ahora únicamente con ese esbozo y nos vamos a olvidar del esófago, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a dibujar aquí a nuestro esbozo, que es un tubito más una bolita que sobresale al final. Ese es nuestro esbozo respiratorio. Este esbozo respiratorio tiene que formar todo el árbol bronquial. O sea, se tiene que ramificar millones de veces. ¿Cómo va a empezar a hacer esa ramificación? Entonces, para que podamos entender la ramificación de nuestro esbozo, quiero que se imaginen que este esbozo respiratorio está rodeado por múltiples células, múltiples células que vamos a llamar células mesenquimatosas. Entonces, todo lo que queda aquí rodeando a nuestro esbozo respiratorio van a ser células mesenquimatosas que andan por ahí alrededor de él. Entonces vamos a ponerles nombres a los esquemas. Estas serán células mesenquimatosas y este será nuestro esbozo respiratorio. Okay. La primera porción de nuestro esbozo respiratorio, que es una región tubular, que es hasta la parte de aquí, todo lo que queda por arriba será la tráquea. ¿Okay? Entonces, toda la parte tubular que queda en el esbozo respiratorio nos formará la tráquea. Todo lo que queda por debajo de la tráquea va a sufrir un proceso que se llama proliferación de la punta. Va a sufrir un proceso que se llama proliferación de la punta y aquí vamos a empezar a ver un montón de genes que sí se tienen que aprender, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver a continuación se llama proliferación de la punta. Pero antes de que continúe, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Va, está fácil, está bonito este tema. Entonces, voy a agarrar a la tráquea y la voy a girar y la voy a poner horizontal. Es decir, aquí va a estar mi tráquea y por aquí va a estar esa dilatación que tiene al final. Y por aquí alrededor tenemos a todas sus células mesenquimatosas que están rodeando a mi esbozo respiratorio. Va a venir una primera oleada de genes que van a ser ácido retinoico, TBX 4 y 5. ¿Dónde van a estar el ácido retinoico TBX 4 y 5? Todo esto estará en el mesénquima, en las células mesenquimatosas. Es decir, esta célula mesenquimatosa secretó estos tres factores. ¿Ok? Van a ir todos estos factores unidos y van a estimular la secreción de FGF10. ¿Ok? FGF10 es súper importante. O sea, yo creo que es el más importante en el desarrollo de los pulmones, porque lo que FGF10 va a hacer, lo vamos a llamar un iniciador de la ramificación. FGF10 es el iniciador de la ramificación, porque va a ir, o sea, FGF10 está en el mesénquima circundante, pero va a ir y va a llegar justo a la región de la punta de nuestro esbozo respiratorio. Y cuando llega a la punta, lo que hace es que en esa punta se exprese NKX 2.1. Pero fíjense, NKX 2.1 antes nos ayudó para formar el esbozo. Ya que se formó el esbozo, NKX 2.1 solo se va a estar expresando en donde FGF10 le diga. Y FGF10 solamente llegará a la región medial de nuestro esbozo respiratorio. Exactamente a la punta del esbozo es donde va a llegar a estimular que siga habiendo NKX 2.1. NKX 2.1 lo que hace es un fenómeno de
Proliferación. Proliferación. Y entonces estimulará que en la punta crezcan nuevas células. En la punta únicamente. ¿Ok? Y ese es el primer paso. Segundo paso bueno, a este primer paso fue al que lo llamamos la proliferación. Vamos a ponerlo aquí. Proliferación de las células de la punta. Siguiente paso. Ya proliferaron. Ahora vamos a hacer una constricción. Paso número 2. Haremos una constricción de la punta. Entonces, ya que hice que muchas células proliferaran ahí, ahora las voy a aplastar. ¿Ok? ¿Cómo es que las voy a aplastar? Vamos a volver a copiar esta cosita de aquí. En ese mismo mesénquima circundante, una vez que ya tenemos esta proliferación en la punta, se va a empezar a producir una molécula que se llama TGF-beta 1. Entonces, en este mismo mesénquima se va a producir TGF-beta 1. Y lo que TGF-beta 1 va a hacer es que va a inhibir a FGF10. Entonces, lo que va a hacer es inhibir a FGF10. Pero FGF10 es tan fuerte que dice, no, tú no vas a ser suficiente para impedirme que siga proliferando la punta. Entonces necesita ayuda de alguien. Le dice, oye, esbozo, necesito que me ayudes porque FGF10 quiere seguir proliferando. Entonces, nuestro esbozo respiratorio va a empezar a secretar Sonic. Y Sonic le va a ayudar para inhibir a FGF10. Entonces, tanto el mesénquima como el esbozo están inhibiendo a FGF10. ¿Ok? Pero dice NKX 2.1. No te preocupes, FGF10. Yo voy a seguir proliferando porque tú ya me diste un mensaje inicial. Entonces necesitamos a otro que nos ayude a inhibir la proliferación de NKX 2.1. Y viene el último participante, que será BMP, específicamente el 4. Entonces BMP4 va y bloquea la función de NKX 2.1. Entonces, resumen, en una primera fase tenemos ácido retinoico, TBX4 y 5, que estimulan la acción de FGF10. Tanto estas moléculas como FGF10 se encuentran producidas por el mesénquima. FGF10 va hacia el esbozo y promueve que en el esbozo se produzca NKX 2.1 para proliferar, ¿no? Una vez que ya hay una gran proliferación, el mesénquima dice, ya lo estimulé de más, ya no quiero que siga proliferando en la punta. ¿Por qué? Ahorita vemos por qué. Pero entonces lo que hace es, activamos a TGF-beta 1, que también está en el mesénquima, y ahí bloqueamos a FGF10 para que no siga estimulando proliferación. Como necesitamos ayuda porque FGF10 es muy potente, también activamos a Sonic en el esbozo para que nos ayude a inhibir a FGF10. Y también del esbozo activamos a BMP4 para que nos ayude a inhibir a NKX 2.1 y entonces ahora sí haya un cese completo en la proliferación de la punta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. El siguiente paso de la constricción de la punta, paso número 3, es que hay un reacomodo de las células proliferadas. Lo pueden encontrar como reacomodo o como redistribución de las células que proliferaron en la punta. ¿Ok? Pues lo que va a ocurrir es que todas esas células van a migrar hacia los laterales. Entonces, todas estas células, unas migrarán hacia este lado y otras migrarán hacia este lado.
Ujú. Al mismo tiempo que está ocurriendo esa redistribución, es decir, las células no se quedan en la punta, se forman en la punta, pero la mitad se va hacia un lado lateral y la otra mitad se va hacia el otro lateral. Y ahí sí es muy específico que tratan de ser lo más equitativos posibles, o sea, la mitad para arriba y la mitad para abajo. O sea, lo que pueden es la mayor simetría que puedan lograr, la van a lograr, ¿sale? Entonces, nada de que se van 15 células arriba y una célula abajo, no, sino que es la mitad y la mitad, ¿no? Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, TGF beta 1 empieza a producir unas células que estabilizan a la punta. Entonces, TGF beta 1 produce estabilizadores en la punta. ¿Y cuáles son esos estabilizadores que se van a estar produciendo en la punta? Vamos a tener primero fibronectina, vamos a tener colágeno, que será de tipo 1, 2, 3 y 4, o sea, de todo, ¿no? Ok. ¿Y cómo se va a ver una vez que reacomodamos las células y una vez que favorecimos la producción de estimuladores, perdón, de estabilizadores? Pues se va a ver algo así. Vamos a tener nuestra tráquea, vamos a tener la redistribución hacia los lados y vamos a tener a nuestros estabilizadores aquí en la punta. Entonces, si se dan cuenta, se hizo como una pequeña ramificación, pero no es porque haya salido una rama extra, es porque todas las células extra que se estaban produciendo se fueron a acomodar otra vez aquí. Se reacomodaron la mitad arriba y la mitad abajo. Y eso generó un aumento de volumen en la parte superior y un aumento de volumen en la parte inferior. Pero además, la región media se quedó sin células, porque todas se fueron para arriba y para abajo. Entonces, por eso se ve como si esta zona de aquí tuviera una depresión, porque esta zona de aquí se quedó con menos células. ¿Y por qué le tengo que poner estabilizadores? Porque gracias a esos estabilizadores, voy a decir, en esta región de aquí, nunca más en la vida puede volver a proliferar. Se va a quedar ya así para siempre. Entonces, ¿para qué me sirven los estabilizadores? Los estabilizadores evitan otra proliferación en esa región. Y si nos queremos ver muy moleculares, ¿cómo voy a evitar que no vuelva a proliferar? Esos estabilizadores bloquean los efectos de FGF10. Entonces, aunque ya no tenga inhibidores de FGF10, si por alguna razón FGF10 vuelve a estar por ahí y quiere volver a estimular, esa zona dice estimule en otro lado. Yo ya fui estimulada una vez, ya no puedo ser estimulada dos veces porque ya me estabilizan. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Este mismo proceso se repite una y otra vez. Pero ¿dónde se repite? Entonces, vuelve a ocurrir lo mismo. Ya que llegaron los estabilizadores, se repite el ciclo. Entonces vamos aquí abajito a dibujar lo mismo que tenía aquí arriba, ¿eh? Si lo quieren hacer en su mismo dibujo, no hay problema. Aquí está mi tráquea, aquí está una primera ramita, aquí está la segunda ramita, ¿no? Y aquí están mis moléculas estabilizadoras porque eso ya no se va a volver a ramificar. ¿Qué vuelve a ocurrir? Esto sigue estando rodeado de células mesenquimatosas, ¿no? Y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Estas células mesenquimatosas, cuando se reinicia el ciclo, vuelven a producir ácido retinoico, TBX4 y 5,
que a su vez esto activa a mi FGF10. Y dice FGF10, ahora yo estoy localizando dos regiones que están puntiagudas o dos regiones prominentes. Porque antes nada más veía esta bola de aquí y decía, pues me voy a ir a la punta, a la región más apical de la bola. Pero ahora que está viendo dos bolas, entonces tiene dos puntos de acción. Puede actuar a este nivel o puede actuar a este nivel. Y no tiene que decidir por alguno, ¿eh? Va a ir a actuar a los dos lugares. Entonces, FGF10 va a ir hacia esta zona y va a ir hacia esta zona. Ya no puede ir a la región medial porque ya está bloqueada porque ya tenemos nuestros estabilizadores, ¿no? Una vez que llega a esa zona, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Favorece que en nuestro esbozo se produzca NKX 2.1, tanto en la región de arriba como en la región de abajo. NKX 2.1. NKX 2.1 favorece la proliferación y entonces aquí van a empezar a proliferar nuevas células de nuestro esbozo y se va a empezar a engrosar toda esta zona, tanto la región de arriba como toda esta región de abajo. ¿Ok? Nos está ocurriendo lo mismo, pero ahora dos veces al mismo tiempo. Ahora, esto fue la proliferación de las células de la punta. Ya que proliferaron, voy a volver a bloquear estos efectos. Entonces, vuelve a venir TGF beta 1, TGF beta 1. Espérenme, es que alguien me dijo, ¿puedes volver a explicar eso último? Sí, no te preocupes. Lo explico una vez más porque si no te vas a perder en el siguiente paso. Entonces, va de nuevo. Ya que quedaron ahora como estas dos ramificaciones, que en realidad no es que haya salido una ramificación, sino que más bien como que en esta zona la apretamos y todas las células se redistribuyeron tanto a la región superior como a la región inferior, ¿sale? Una vez que ocurre esto, vuelve a repetirse el ciclo. ¿El ciclo de qué? De que estimulo la producción de ácido retinoico y TBX4 y 5 en las células mesenquimatosas, prenden a FGF10 y FGF10 se va a las puntas que encuentre. En este caso ya tenemos dos puntas, entonces va a ir a hacer efectos aquí y va a ir a hacer efectos aquí. ¿Qué efecto? El mismo, estimular a NKX 2.1 para que NKX 2.1 favorezca la proliferación en esa zona. ¿Sale? Hasta ahí nos quedamos. Ahora, nuevamente, ya que proliferaron, TGF beta 1 va a ir y va a bloquear a FGF10. Y dijimos que no lo puede bloquear solo. Entonces, tanto en este lado como en este lado, se va a empezar a producir Sonic, que también van a ir y van a bloquear a FGF10. Y nos falta quien bloquee a NKX 2.1. Entonces aquí, tanto acá arriba como acá abajo, se produce BMP4, que va y bloquea la función de NKX 2.1 para que ya no esté proliferando. Una vez que ya los bloquee, entonces vuelvo a hacer el paso de la redistribución. Y entonces estas células, unas se van para acá y otras se van para acá. Y en el otro lado es lo mismo. Unas células se van para acá y otras células se van para acá. Se redistribuyen. Y se vuelve a dar la constricción y estabilización de la zona. Es decir, va a ocurrir lo siguiente. Aquí tenemos nuestra tráquea. Esta primera región, donde se hizo nuestro primer centro de proliferación, se va a ramificar así. ¿Ok? Esto que acabo de dibujar, esta zona de aquí, es esta primera mitad, ¿ok? Que ya se ramificó. Luego teníamos un punto que ya estaba estabilizado y luego la región de abajo que también se redistribuyó y se hizo más, o sea, se hizo la constricción de la punta, le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, fíjate, aquí seguimos teniendo estas celulitas que teníamos aquí, que ya estaban estabilizadas, esas siguen aquí estabilizadas, esas ya no se van a mover nunca en la vida.
Pero además ahora estamos estabilizando otra zona. ¿Por qué? Porque vamos a estabilizar esta primera región de aquí, que ya proliferó, ya dividimos y que las células se redistribuyeron, quedando unas de este lado y otras de este lado. Y con la zona medial estabilizada por colágena y fibronectina. Y esta región de aquí abajo, que proliferó y cuando se redistribuyó, se fue hacia los lados, quedando algunas células de este lado y algunas células de este lado, en la región medial también generó la estabilización. Entonces, en esas zonas donde están los puntitos amarillos, ya no va a volver a ocurrir ninguna ramificación y proliferación porque ya están estabilizadas. Pero fíjense, ahora tenemos una, dos, tres, cuatro zonas puntiagudas, donde se vuelve a repetir el ciclo. Viene el ácido retinoico, si quieren eso no lo copien, viene el ácido retinoico, vienen los TBX4 y 5, que estimulan a FGF10, que FGF10 va a ir a esta zona, a esta zona, a esta zona y a esta zona, para que proliferen, para que se redistribuyan y para que se vuelvan a ramificar. Entonces vean cómo no es, se forma una ramificación, luego dos, luego tres, luego cuatro. Es exponencial la ramificación, ¿sale? Porque tenemos que formar miles de ramificaciones, ¿sale? Muy bien. Por último, esta zona de... ok. Todo esto que queda como formando tubos, es decir, la tráquea, pues la tráquea ya no le va a salir otra rama a la tráquea, ¿no? Estas zonas de aquí que ya quedaron estabilizadas por el colágeno y por la fibronectina, todas estas zonas de aquí, además de estar expresando colágeno y fibronectina, van a empezar a expresar sindencan más tenacina, HOXB5, HOXB5, epimorfina, que va combinada junto con la sintaxina 2. Me falta una, integrina beta 1. Integrina beta 1, que todos estos se consideran estabilizadores secundarios. ¿Ok? Estabilizadores secundarios. Y todo este sistema respiratorio, al mismo tiempo que se está ramificando, se tiene que empezar a rodear de células que les den inervación. Entonces, todas estas ramificaciones, mientras se están haciendo, les van a empezar a llegar unas celulitas alrededor de todo nuestro arbolito bronquial que se está formando, que se van a llamar células o cuerpos neuroepiteliales. Y estos cuerpos neuroepiteliales nos van a dar la inervación parasimpática. Parasimpática. Muy bien. ¿En qué momento más o menos ocurren las ramificaciones? Las fechas importantes que tenemos que saber son las siguientes. A los 28 días, más o menos a los 28 días, tenemos únicamente dos ramificaciones. A los 32 días, ya están formados los bronquios principales. Y así de rápido, para los 33 días, o sea, un día después, ya tenemos a los bronquios secundarios. A los bronquios secundarios. Y ahorita antes de que termine la clase, les voy a poner una tablita que es la que sí o sí se tienen que aprender de memoria de cómo van siendo las fases del sistema respiratorio y su maduración, ¿sale? Pero antes de que les enseñe esa tablita, lo único que me falta decirles es lo siguiente.
Dijimos que siempre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema respiratorio están cubiertos por células de mesodermo lateral esplácnico, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está ocurriendo toda esta ramificación, todo nuestro arbolito bronquial que se está formando, pues no está solo, va a estar siendo rodeado por una capa de ese mesodermo lateral esplácnico que será el responsable de formar la pleura, ¿ok? Entonces, la pleura está formada de mesodermo lateral esplácnico. ¿Y quién lo formó o qué genes dijeron vas a formar y te vas a convertir en pleura? Será FGF9 y ya, solo FGF9. Muy bien. Les robo 10 minutos más y ya acabamos el sistema respiratorio, ¿va? Ya se formó la pleura, ya se están formando las ramificaciones y ahorita les pongo las fechas específicas, pero esto es desde la cuarta semana hasta la vida postnatal, o sea, después de que nace, se siguen formando nuevas ramificaciones. Pero quiero que sepan que una vez que llegamos a la región, por ejemplo, de un bronquiolo terminal, imagínense que este ya es un bronquiolo terminal, ¿no? Bronquiolo terminal. Ya se formó mi bronquiolo terminal. Al final de un bronquiolo terminal habrá un cúmulo de alvéolos que van a formar, o sea, cada una de las bolitas que estoy poniendo aquí es un alvéolo, ¿sale? Que siguen siendo más ramificaciones. Ujú. Entonces, a este cúmulo de alvéolos, a este cúmulo de alvéolos, lo voy a llamar saco alveolar. Ujú. Los alvéolos son la región donde ocurre el intercambio de gases. Intercambio de gases. Y los alvéolos solamente están formados por un epitelio simple. Pero lo importante es que estos sacos alveolares se van a rodear de unas células que se llaman neumocitos. Por aquí todo esto que voy a poner en rosita son células llamadas neumocitos. Y tenemos dos tipos de neumocitos. Tenemos a los tipo 1 y tenemos a los tipo 2. Es muy importante que sepan que los tipo 2 que están rodeando a mi saco alveolar son células que producen el famosísimo factor surfactante. ¿Ok? El factor surfactante. Y que esto va a ser bien importante para que las vías no colapsen y no se cierren. ¿Sale? Ahorita les digo cuándo, en qué fecha se produce el factor surfactante. Muy bien. Alguien me preguntaba, mm, ¿los estabilizadores secundarios solo es para darle más estabilidad y evitar las ramificaciones? Sí, es que la diferencia es que la fibronectina y, bueno, la colágena principalmente, esas son proteínas, ¿no? La colágena es una proteína. Ahí está estabilizada por proteínas. Ya después, estos secundarios que vimos, más que proteínas, son moléculas de señalización. Entonces, tienen una función de reforzamiento de esas zonas, ¿no? Pero sí es para ayudar a darle más estabilidad. Y para quien me preguntaba lo de la pleura, ay, perdón. La pleura está formada por mesodermo lateral esplácnico que estaba rodeando a todo nuestro árbol bronquial, favorecido por FGF9. Ujú. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda con esto? ¿No? Muy bien. Entonces ya nada más déjenme enseñarles el cuadrito que, aunque no lo crean, es lo más importante de la clase. Mm, Dejen hago esto chiquito para ahorita ya en cuanto acabe se lo subo al Drive para que ya tengan la información, ¿sale? Ok, aquí está.
Este cuadrito es bien importante porque fíjense, el desarrollo embriológico de los pulmones lo podemos dividir por etapas. Una etapa embrionaria, que va de la semana 4 a la semana 7, una etapa pseudoglandular, que es de la semana 8 a 16, una etapa canalicular de la 17 a la 26, de sacos terminales de la 26 hasta el parto y postnatal después del nacimiento. Si les van a preguntar algo en el DEPA, será cualquier cosa que esté en esta tabla, ¿ok? Cualquier cosa que esté en esta tabla. Les pueden preguntar, ¿en qué semana se producen los bronquiolos respiratorios? 17 a 26. ¿O en qué etapa? En la canalicular. ¿Qué es lo que más les gusta preguntar de esta información? Lo que más les gusta preguntar es, ¿cuándo? Me falta aquí. Bueno, lo que sí es esto, lo del factor surfactante es en la semana 26, ¿sale? Es bien importante que se aprendan que es en la semana 26. Eso es muy preguntable. También es muy preguntable cuándo se forman, es que ¿dónde está? Aquí, cuándo se invaginan los vasos sanguíneos hacia los pulmones en la etapa canalicular. Y les han preguntado los principales segmentos pulmonares, o sea, si les dicen cuándo se forman los bronquios primarios o los bronquios secundarios, pues desde la etapa embrionaria, ¿sale? Y vean cómo después del nacimiento se siguen formando alvéolos nuevos, ¿ok? Entonces sí es muy importante que se aprendan esto. Dime, Yami. Es que hace tiempo había leído que tengo una de los sacos terminales, es lo mismo que la etapa sacular. Es que hace tiempo leyendo una parte que decía así sacular, solamente, etapa Sí, sacular. sí es lo mismo. Ujú. Sacos terminales o etapa sacular, también la pueden llamar así. Ujú. Entendido, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Yami. Sí, luego igual los ponen con otros nombres, pero, o sea, estos son como los nombres oficiales, vaya, ¿no? Muy bien, entonces esta tabla de verdad sí se la tienen que aprender, ¿eh? Porque si no se la aprenden y se equivocan, me voy a enojar mucho. Muy bien, pues miren, sí acabamos sistema respiratorio y lo único que me faltaría ver aquí es la patología, que es el síndrome de membranas hialinas o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido o, me falta el otro nombre, síndrome de, se me olvidó, pero bueno, es el síndrome de la membrana hialina, que lo que ocurre es que si tenemos un bebé que nace antes de la semana 26, no va a tener factor surfactante. Y lo que el factor surfactante hace es evitar que los alvéolos se colapsen y se cierren. Si se colapsan y se cierran, no habrá intercambio gaseoso. Entonces, el factor surfactante evita que colapsen y hace que siempre estén abiertos, ¿no? Entonces, si un bebecito nace antes de la semana 26 y no tiene factor surfactante, cuando intente respirar, sus alvéolos se van a colapsar y le va a dar, o sea, va a tener dificultad respiratoria y puede ser muy peligroso. Entonces, hay varios medicamentos que si vemos que ya no hay forma de evitar el embarazo, nos ayudan a aumentar la velocidad en la cual maduran los pulmones y que traten de producir, aunque sea un poquito de factor surfactante, ¿no? Pero básicamente esa es la idea y eso generalmente lo veo hasta el día del repaso. Lo único que tienen que saber es cuándo se produce el factor surfactante, semana 26. Y es peligroso que nazcan antes porque no hay factor surfactante y se pueden colapsar las vías respiratorias. ¿Sale? Muy bien. Pues logramos ver sistema respiratorio y sistema digestivo, ya lo acabamos. ¿Sale? Entonces, me quedo por si alguien tiene alguna duda en específico, pero si no, eso sería todo. Y al rato les confirmo si nos vemos mañana y tratamos de avanzar en urinario o no. Pero al ratito les confirmo, ¿sale? Me quedo para dudas específicas. Nada más antes de que se me vayan, denme 2 segundos. Ya tengo los que tenían la cámara prendida. Y ahora sí, me quedo para dudas y si no, les aviso si nos vemos y si no, que tengan un bonito fin de semana y un bonito domingo mañana. Gracias.